hemos visto eventos que se están dando actualmente. Mire, un evento que tenemos que ponerlo en el panorama escatológico es la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, de Israel, de los judíos. Eso, hermano, es impresionante. A mí me impresionó mucho porque yo vi una fotografía, no sé si alguien la vio acá, en donde le están presentando al embajador de Estados Unidos. Creo que usted la vio, ¿verdad? Al embajador de Estados Unidos, una fotografía, le están entregando como un presente a él. Los judíos le entregan un presente al embajador de Estados Unidos en Israel, y en el presente está una fotografía de Jerusalén, y en esa fotografía no aparece el domo de la roca, no aparece, ni aparece tampoco la mezquita que está a la par de Al-Aqsa, no aparecen las mezquitas ahí, sino que en lugar de eso aparece el tercer templo, y él lo está recibiendo. Y entonces cuando él lo recibe, le toman la fotografía y dice: oh, muchas gracias, que un gran agradecimiento, que aquí, que allá, todo el protocolo. Pero después lo empiezan a criticar de que por qué recibió ese regalo. Y entonces él se va a ver la fotografía y él dice: perdón, pero yo no me di cuenta que en la fotografía no aparecen las mezquitas. Entonces como que le hubieran metido gol ahí al embajador, ¿verdad? Porque él se tiene que retractar y dicen: yo no sabía eso, discúlpeme, porque yo entiendo que ese es un lugar muy venerado por las tres religiones principales, y entonces yo no quiero meterme a ese lío. Pero el asunto es, hermano, de que ya se está empezando a hablar, ya se está empezando a publicitar eso. Entonces el asunto está serio, porque lo primero que los judíos perdieron fue su templo. Después del templo ellos perdieron Jerusalén, y después de Jerusalén ellos perdieron su territorio. Y entonces ahora viene, y en orden inverso les empiezan a devolver primero su territorio. En el año 1948 les devuelven su territorio, y luego en 1967 les devuelven un poquito a la fuerza Jerusalén, que todavía estaba dividida. Pero vimos que ya la semana pasada se la devuelven prácticamente completa. Entonces, pues mire, eso si no es una señal, dígame usted qué es, hermano. Casualidad, ¿verdad? Eso debe ser casualidad. Y entonces ahora lo que falta fue lo que primero ellos perdieron. Falta ser recuperado de último. Por eso es que dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y eso Dios lo hace de esa manera, hermano, aún con los eventos escatológicos. Porque si usted se da cuenta, lo primero que perdieron ellos en el libro de los Hechos fue precisamente el ministerio magistral, el ministerio pastoral, en ese orden. El ministerio de maestros, el ministerio de pastores, el ministerio de evangelistas, el ministerio de profetas y el ministerio de apóstoles. Y cuando empieza la restauración, entonces empieza precisamente por el ministerio magistral. Mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Se empieza a restaurar de esa manera, se empieza a restaurar. Mire pues, se lo voy a poner de esta forma. Yo digo que lo pusimos al revés, ¿verdad, hermano? Démosle vuelta. Está bien. Es que aquí me quedan los marcadores de este lado. Entonces mire pues, a ver si no lo confundí, o si no me confundí yo, ¿verdad? Pero Israel es una señal. Israel es una señal. Entonces, cuando en el año 70 después de Cristo viene el emperador Tito, ¿verdad? Tito Vespasiano viene, y entonces él toma el templo, lo sitia. Ellos todavía tenían a Jerusalén como su capital, Sión, su capital.
Pero inmediatamente después ellos empiezan una batalla, pierden el templo y entonces luego de esto pierden Jerusalén. Y luego de Jerusalén ellos pierden su tierra o su nación, ¿verdad? Su nación. Entonces, cuando empieza esta es para la destrucción de esos tres elementos. Porque si usted se da cuenta, hermano, esta tierra estaba desolada. Cuando ellos la tomaron de nuevo, ellos empezaron otra vez a reforestarla y a hacerla productiva. Entonces empieza la restauración primero con la tierra, 1948. Luego sigue con Jerusalén, 1967, en la guerra de los 6 días. Y luego el 2018 que estamos ahorita, ¿verdad? Ok. Y terminará con la reconstrucción del templo. Con la reconstrucción del templo. Entonces, lo que le decía de los ministerios también, hermano, es que ellos, digamos, empiezan los ministerios apostólicos. Voy a poner solo el apóstol, ¿verdad? El ministerio profético. Habían compañías de profetas, dice el libro de los Hechos. Luego de esto viene el ministerio evangelístico, como a la manera de Felipe, los evangelistas. Luego de esto vienen los pastores, el ministerio pastoral y los maestros, que estos son los que se pierden de último, porque todavía quedan maestros, y entonces los maestros empiezan a torcer. Empiezan ellos a venderse, los escribas empiezan a venderse. Y entonces en lo que sucede es que cuando viene la restauración de la iglesia, más o menos en el año, ya no me acuerdo mucho, hermano, porque no estaba vivo yo, pero fue en el 1525 por ahí, empieza la reforma. Y entonces surge el ministerio de maestro, cuando Martín Lutero, Calvino y todos esos tremendos hombres empiezan a hacer traducciones de la Biblia, empiezan ellos a escudriñar las escrituras, y entonces empieza la restauración de los ministerios. Entonces ellos se separan de la iglesia católica, se separan de esa iglesia, entonces empieza la restauración. Pero ¿cómo va a empezar la restauración? En orden inverso. Entonces empieza la restauración del ministerio magistral, luego siguen con los pastores, luego viene la predicación a todo el mundo cuando ya empieza la persecución. Más o menos, hermano, usted lo corrige después. Ahí Google lo sabe todo. Y entonces después viene la restauración del ministerio profético, y lo último que se va a restaurar o que se ha restaurado es el ministerio apostólico. Entonces se restaura de esta manera la iglesia y se restaura de esta manera Israel. Entonces para ellos es una señal el templo, para nosotros también obviamente, pero para ellos es una señal de que el Mesías ya viene. Para ellos, según ellos están esperando a su Mesías. Ellos están esperando que se cumpla lo que está en Zacarías capítulo 7, 14, creo que es, donde dice que el Señor va a entrar montado en un borriquito. Ellos están esperando eso, por eso es que necesitan tener un templo. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Ellos están esperando eso, hermano, que la Torah se cumpla. Y entonces viene aquí y es la señal de ellos. La señal de nosotros sería la restauración de los ministerios. Y los ministerios ya se restauraron. Entonces, si se restauraron es precisamente para preparar a la iglesia para el arrebatamiento. Y entonces la iglesia va a ser preparada aquí, hermano, como una novia ataviada para su marido. Algo así. Mire qué novia más bonita, hermano. Y entonces la novia va a ser arrebatada. Y para eso están los ministerios. Entonces esto tuvo que haber sido antes, 1492.
Ok, entonces esto tuvo que haber sido antes, oye. Pongámosle 1400, por ahí. Entonces, mire, hermano, cómo todo prácticamente coincide hacia un evento. Y el evento es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, ya en el texto que vamos a leer, encontramos nosotros que hay señales dentro de este panorama. Hay señales, porque aquí iríamos llegando nosotros que al año 2000, digamos, ¿verdad? Pongamos 2000, y aquí el año 1900 más o menos. Y entonces se da la manifestación de cuatro jinetes que salen cabalgando la tierra. Y yo le puse ahí, ¿verdad?, los colores, porque aparece un caballo blanco, aparece un caballo bermejo, un caballo rojo, un caballo negro, y dice la Biblia un caballo amarillo, un caballo de color pálido, amarillento, dicen algunas versiones. Pero además de estos jinetes, hay dos que no debemos descuidar, que son importantes y que cabalgan también en el tiempo final. Uno de ellos es la mujer de Apocalipsis capítulo 17 y el otro es el verbo de Dios, que está en Apocalipsis capítulo, capítulo 6 no es, sino que ahí me confundí, hermano, pero creo que es capítulo 19. No sé por qué le puse capítulo 6, pero es capítulo 19. Eso lo va a buscar usted, donde dice el verbo de Dios, y que trae en su muslo una señal que dice Rey de Reyes. 19:11. Ok, entonces póngale ahí el verbo de Dios, Apocalipsis 19:11. Gracias, hijo. Ok, entonces vea Apocalipsis capítulo 6, verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Es decir, que la cabalgata de los 4 jinetes está dentro de los 7 sellos. Son 7 sellos, son 4 jinetes. Cada uno de ellos corresponde a un sello. Abrió uno de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Entonces le está enseñando acá al apóstol Juan lo que iba a suceder en el tiempo final, en el tiempo de la restauración de todo esto. Entonces tendría que haber sido en el tiempo en el que se han restaurado o están en proceso de restauración los ministerios, y están en proceso de restauración también los eventos en Israel. Amén, amén. Muy bien. Mire, y he aquí, dice el verso 1, un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió, dice acá, conquistando y para conquistar. Entonces el primer jinete que cabalga ahí es un jinete que va sobre un caballo blanco. Ese caballo blanco tiene una particularidad y tiene una señal para nosotros. Primero, si usted ve las características del jinete, dice que el que lo montaba se le dio una corona. O sea, no dice que traía corona, sino que a él se le dio. Es decir, empezó la cabalgata del jinete con caballo blanco, y cuando estaba cabalgando se le dio la corona. Es un evento que va a marcar precisamente en los tiempos finales. Y ahora vamos a ver algunos eventos que yo tengo acá específicamente. Ok,
¿Qué otra cosa? Dice, tenía un arco. Tenía un arco. Pero el arco no tenía flechas. Sí, no tenía flechas, y precisamente es un anticristo, pero fíjese, hermano, que ahorita le voy a explicar. Este hombre que cabalga ese caballo, le falta algo. Le falta las flechas. Es decir, le hace falta el arma. Es decir, trae un arma, pero la trae desarmada. La trae, no se puede utilizar. Entonces, y es impresionante ver, digamos, los eventos que se han estado dando, porque ha habido una pugna a nivel mundial con el propósito de reducir los armamentos, no solamente nucleares, sino el poder bélico de los países. Y además de eso, con el propósito de reducir la cantidad de armas. Por eso es que usted ve que hay tiroteos por todos lados, hay violencia por un montón de lados. Lo que está en pugna ahorita es el desarme mundial. Eso es lo que se está propiciando, un desarme a nivel mundial. Entonces va a suceder de que este hombre que trae ese que viene montando ese caballo blanco va a propiciar la paz mundial. Por eso es que a él se le atribuye, hermano, el anuncio que se da en Tesalonicenses, que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque va a implantar de alguna manera algún tipo de paz a través de alianzas, a través de política. Fíjese que dice el Salmo 120, dice que la lengua es como una flecha, que es engañosa, es como una flecha. Y entonces eso habla, hermano, de diálogos. Eso habla de pláticas, en donde va a empezar la política a jugar un papel importantísimo a nivel mundial. Entonces las cosas se van a empezar a resolver sobre la mesa. Y hemos visto nosotros que conflictos a nivel países o a nivel muchas veces, hermano, de regiones, se han discutido a nivel de la mesa. Ahorita vemos nosotros, por ejemplo, que el presidente que estaba anteriormente dejó que hubiera un crecimiento en el armamento nuclear en el Medio Oriente, y ahorita el presidente que está actualmente está diciendo no, detengamos eso, porque eso ya no se puede dar, y entonces está propiciando a un desarme. Ok, ¿qué otra cosa acá? Se le da la corona y sale conquistando y para conquistar. Eso no es una redundancia, sino aquí el Señor nos está diciendo de que va a haber un proceso de negociación en donde se va a propiciar la paz, y el que logre obtener la paz a nivel mundial, por lo menos, tal vez no a nivel completamente, hermano, mundialmente, pero yo diría que la paz tendría que llegar a ser prácticamente un todo en el mundo, aunque no sea completo. Digamos, algunos lugares en donde todavía van a haber conflictos, pero creo, hermano, que va a venir un anuncio de paz en donde va a decir las guerras se terminaron. Y eso se va a lograr a través de la mesa de las negociaciones. Y el que logre hacer esto, le van a dar una corona. Y la corona va a ser un premio. Usted sabe que el premio la corona es un premio que se le da a alguien, un reconocimiento. Ok, el primer jinete habla de un color, el color blanco, que implica santidad.
Entonces no es casualidad que este jinete cabalgue una bestia de color blanco. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. En Apocalipsis capítulo 3 verso 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. Entonces habla de una aparente santidad, una aparente religiosidad. Por eso es que muchos van a ser engañados. Mire, hermano, el anticristo va a cabalgar ese caballo, y muchos van a ser engañados por una aparente religiosidad. Y él va a empezar a decir que todos son bienvenidos y que vamos a hacer una religión única y todos se van a sentir contentos, nadie se va a sentir agredido por el otro, las creencias las vamos a empezar a unificar, y entonces va a ser un hombre con un poder impresionante, un poder religioso de aparente limpieza, de aparente santidad. Mateo 23:27, el Señor les dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces habla, hermano, de una falsa religiosidad. Y esto es precisamente un movimiento anticristiano. Ese es un movimiento del anticristo. Cuando el Señor apareció sobre la tierra, los fariseos ya estaban, hermano. Por eso es que cuando el Señor venga en su retorno, va a reinar a nivel mundial una actitud farisaica, en donde todos van a creer que están bien, en donde todos van a creer que están haciendo la voluntad de Dios, viviendo en el amor, en la paz y en la prosperidad de Dios. Pero va a ser un engaño. Según los tratados de Letrán, dice, mire, esta es una señal interesante, hermano, porque nos va dando a nosotros un poquito de más luz respecto a las fechas. Según los tratados de Letrán, el 11 de febrero de 1929, el Vaticano fue constituido como un estado libre e independiente. Y el Papa fue nombrado su jefe de estado, recibiendo una corona y un reinado. Entonces, este caballo blanco no podríamos nosotros decir que es una persona simplemente, o una institución, sino que este caballo blanco es como una serie de instituciones poderosas. Recuérdese que el caballo generalmente representa la fuerza. El caballo representa fuerza. Y entonces van a ser instituciones muy fortalecidas, sobre las cuales va a cabalgar el anticristo. Y los que estén con él, todos sus secuaces, que también son anticristos. Y entonces, hermano, digamos, esta noticia o digamos, este evento que se dio en 1929 nos dice a nosotros que hay una institución muy fuerte, que es precisamente la Iglesia Católica. Y no quisiéramos tal vez acusar nada, pero tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa institución forma parte de eso. Entonces, esto nos va a dar a nosotros más o menos una señal por dónde empezó la cabalgata del caballo blanco, porque estos son eventos que nosotros ya estamos viendo. No es que este caballo va a empezar a cabalgar para la gran tribulación. Este caballo empezó a cabalgar más o menos en esa fecha, en el año, por el año 1900 algo.
En el año 1900, mire, por ahí por el 1929, en esa década se dieron tantas cosas. Fue una década en la que se dio la Primera Guerra Mundial y se firmó el primer tratado de paz a nivel mundial. Ok, el jinete en el caballo blanco es una antítesis precisamente de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué lo vemos así? Porque Mateo 24:27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, habla de dos puntos cardinales que se unen. Y como usted sabe, hermano, el enemigo es un imitador de las cosas de Dios. Entonces él va a imitar de la misma manera como el Señor se va a manifestar. Él también se va a manifestar de dos maneras. Uno, a través de un su anticristo, es decir, del anticristo al que él le da todo su poder. Y otro es a través del falso profeta. Y entonces uno se manifiesta en el oriente y el otro se manifiesta en el occidente. Hablando de occidente, estamos hablando de Europa y de toda América. Por eso es que Europa y América son muy unidos. Es el occidente, obviamente, ¿verdad? Del otro lado pues están los países árabes, los países en donde ya ellos pues tienen unas costumbres y unas religiones diferentes, pero de ahí va a salir, hermano, un personaje que es precisamente el anticristo, cabalgando, y el falso profeta se va a unir con él y entonces van a ser una sola fuerza a nivel mundial. Entonces va a haber una reunión de índole religiosa y va a haber una reunión de índole política. Ahí es donde se unen esos dos poderes. Por eso es que es una fuerza tan tremenda, hermano. ¿Quién va a poder resistirlos? Si en muchos países, hermanos, se domina a la gente a través de la religión. Ellos no necesitan tener un gobierno ahí. Ellos gobiernan a la gente a través de la religión. Ok. Verso 4 dice: entonces salió otro caballo, pero ese caballo era un caballo rojo. Y ese caballo rojo es una palabra, yo no sé si usted la logra ver ahí, pero es la palabra purros, que quiere decir como llamas. Es un caballo como de fuego. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. Es decir, que ya había una paz. Se estaba propiciando un proceso de paz. Y entonces viene este caballo, viene este jinete, y lo que hace es que empieza a propiciar la guerra. Los hombres se matarán unos a otros, y dice, y se le dio una gran espada. Ahora veamos esto. El jinete que cabalga aquí, la bestia, es un jinete, es un caballo rojo. Y el rojo siempre ha representado, hermano, el comunismo. Entonces se da cuenta cómo la política, de alguna manera, hermano, está bien relacionada con los eventos finales. Nosotros hemos visto y vemos, hermano, el crecimiento del comunismo de una manera impresionante. Acaban de haber unas elecciones ahí en Venezuela, en donde la gente ya está pero desesperada porque ya no hayan cómo salir de eso, hermano. Pero eso es precisamente, hermano, la cabalgata del jinete en el caballo rojo. Entonces empieza cabalgando el caballo blanco y sale a cabalgar el caballo rojo. Los principales causantes de discordia, violencia, guerras, muerte, también tienen relación con las sofisticadas armas de fuego utilizadas en las guerras del siglo pasado.
Entonces habla de una destrucción a través de un movimiento. El Partido Comunista, mire, 1918, más o menos está aquí en esta época, ¿verdad? 1918, pretendió convertir la Revolución Rusa en una revolución mundial. Lenin impulsó la creación de partidos comunistas locales de Bulgaria, 1919, Francia, 1920, Italia, 1900. Entonces, mire, está alrededor de esta época, alrededor del 1900, hermano, se empezaron a abrir los sellos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 empezó a cumplirse aquí. Empiezan a abrir los sellos y entonces eso quiere decir, hermano, que van a desembocar en un final, que es el arrebatamiento de la iglesia para nosotros y la semana 70, que ahorita le voy a explicar más o menos en dónde estaríamos nosotros ubicados en este momento. Dice el poder para quitar la paz es un poder que tiene este jinete. La rivalidad entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sustentó conflictos locales y regionales en las décadas de los 50 a los 80 y además activó lo que se denominó la Guerra Fría, que mantuvo el mundo tenso ante los rumores de una guerra nuclear. Entonces, ese conflicto que ha habido, hermano, entre esas dos potencias ha sido por décadas, por años, hermano, el aliciente para crear dos grupos que se polarizan. Uno que es el grupo que se puede decir democrático de alguna manera, ¿verdad? O en otro sentido pues sería Occidente, ¿verdad? Y otro sería el norte, que es Rusia, con el poder comunista, ¿verdad? Hasta el momento no hay acuerdo entre estas dos potencias. Tiene que venir un acuerdo. Alguien tiene que propiciar ese acuerdo, porque son dos frentes muy fuertes, hermano. Son dos frentes muy fuertes. Y por eso es que hay la cabalgata de dos caballos. Uno, el blanco, que tiene una fuerza impresionante, y otro, el rojo, que viene a deshacer lo que hace el otro. Pero va a llegar un momento en que todo esto va a concluir en uno y va a haber un acuerdo. Amén. La cabalgata de los caballos tiene que terminar. Tiene que terminar y ellos van a hacer lo que se debe hacer. Y entonces cuando ellos terminen de hacer eso, se van a firmar acuerdos. Y ahorita vamos a llegar a ver qué es lo que va a pasar, porque dice, ya al final de los sellos menciona y dice que hay como un tiempo de paz. Aunque hubo una caída del comunismo como sistema a nivel mundial con el triunfo de la perestroika y la caída del muro de Berlín en 1989, el movimiento se transforma y nuevamente empieza a extenderse hacia Latinoamérica, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú y a nivel mundial. Persistiendo la China comunista, segunda potencia económica mundial, Cuba y Corea del Norte, como bastiones del sistema ideológico inicial. Este movimiento tiene como consecuencia la lucha entre hermanos, causando miles de muertes a nivel mundial. Entonces, esa pugna, hermano, entre esas dos potencias se ha llevado hasta los lugares más remotos, hasta los países más pequeños. Digamos, un país pequeño de Latinoamérica, ¿cuál sería uno de los países más pequeños de Latinoamérica, hermano? El Salvador. Y ahí se libró una guerra, hermano, cruenta por años. ¿Por qué? Las dos potencias estaban ahí. Las bases norteamericanas estaban ahí instaladas y por otro lado estaba el FMLN, creo que se llamaba, ¿verdad? Estaba ahí peleando por derrocar al gobierno. Entonces, eso se lleva a cabo y se ha llevado a cabo en Nicaragua, donde también ya están desesperados con Ortega, hermano. Bueno, el pueblo unido jamás será vencido, pero el comunismo se los lleva arrasados a todos. ¿Por qué? Porque trae destrucción. Es el caballo rojo cabalgando sobre la tierra.
y cabalga y deja su secuela de muerte y destrucción en donde pasa. Por eso hay que orar, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, hermano, y ayude a nuestro pueblo también, ¿verdad? Ok, se le dio una gran espada. Este es otro evento, hermano. La espada es de una palabra griega que es mega, y la palabra espada es mahaira, que es un cuchillo, un puñal, guerra, y aún puede ser traducido figurativamente como una guerra o como un castigo judicial. Algo muy significativo. Se le da la espada con el propósito de que hiera, no se hiera él mismo, hiera a sus enemigos, o por lo menos los amenace con la espada. Entonces la señal de la espada es un elemento de guerra. Obviamente en este tiempo, hermano, estamos nosotros hablando de eventos que hay que traducirlos a nuestro lenguaje contemporáneo. No estamos hablando de espadas, estamos hablando de armas sofisticadas, armas de guerra sofisticadas. Por ejemplo, esta es un arma que tiene Estados Unidos que le llamaron Moab. Y esto en el acrónimo ahí, ¿verdad? Es como la madre de todas las bombas. Así le llamaron ellos. Y que de hecho ellos ya la usaron. En el año 2002 la usaron en Afganistán. Ellos tiraron esa bomba y hizo un estrago impresionante ahí en ese lugar. Entonces, eso es por un lado, el lado de Occidente, pero el lado del norte no se queda atrás, porque ellos entonces desarrollaron una arma que le llaman el padre de todas las bombas. Y eso pareciera como que fuera un juego, ¿verdad? Pero ellos están amenazando con armas impresionantes, hermano. Bombas demasiado poderosas. Y por eso es que tiene que haber un desarme. ¿Y quién es el que propicia el desarme? El caballo blanco. El caballo blanco es el que propicia el desarme y el que está diciendo: no, ¿saben qué? Mejor no juguemos con eso porque eso es peligroso, y han tratado de hacer acuerdos, pero ahora el asunto es que ya no están tanto en hacer acuerdos, sino que ya el caballo blanco empezó a amenazar a Oriente y al norte, y les empezó a decir: bueno, ¿hacemos un acuerdo o les volamos bala? Y entonces por eso es que vemos ahorita, hermano, que las dos Coreas, después de casi 70 años de estar peleando, ya el presidente Kim Jong-un ya se acercó con el presidente surcoreano. Usted vio eso, ¿verdad? Vio las noticias donde ellos se abrazan y entonces empezaron a platicar, y entonces el Kim Jong-un dijo que ya iba a dejar de hacer sus pruebas y todo eso, pero de alguna manera, hermano, porque ha habido una amenaza de parte de Occidente hacia él. Y la otra semana, creo que dentro de un par de semanas, se reúne el presidente de esta nación con él. Y lo que va a salir de ahí, hermano, tal vez no es de extrañarlo ni es de asombrarse, pero de ahí va a salir un acuerdo. Y entonces el otro va a decir: va, pues ya no vamos a hacer nada, abramos nuestras fronteras. Y entonces va a empezar a ver, hermano, eso es lo que estamos viendo nosotros, la cabalgata del caballo blanco, llevando paz y llevando desarme mundial. Desarmémonos. Ya cuando todos estén desarmados, entonces van a empezar a desarmar a los que estamos aquí adentro. Porque ahora todos quieren comprar pistola, hermano. Yo vi un reportaje en donde había un pastor que tenía pistolas, hermano. Y decía: no, yo compré mi pistola por si, ¿verdad? Por si falla, por si el ángel se descuida. Sí, hermano, sí, entonces van a empezar a hacer un proceso de desarme a nivel mundial y a nivel local también. Entonces es una paz. Esa es una paz.
La paz del mundo, obviamente, porque usted sabe que hay distintos tipos de paz, ¿verdad? Por el Señor dijo, mi paz les doy no como el mundo la da, dijo él, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da, yo os la doy. Ok, entonces, esto, hermano, es lo que de alguna manera no pudo evitar el gobierno anterior de Obama, no lo pudo evitar. Al contrario, él propiciaba eso. Él propició el enriquecimiento de uranio. Él propició que los países árabes y los países musulmanes tuvieran. ¿Por qué? Porque él es musulmán. Y ahí vamos a ver un poquito acerca de los musulmanes, porque eso es una señal también, hermano, de la cabalgata de los caballos. Apocalipsis capítulo 6, verso 5, veamos el tercer jinete, es el caballo negro. Aquí ya viene otro elemento, hermano. Y el elemento acá que se está viendo es una balanza. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Bien, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Entonces, el caballo negro trae un elemento que nos va a decir a nosotros de qué está hablando esto. Y este elemento es una balanza. Yo le puse ahí que esa balanza representa una medida, representa un control, un peso. Tiene la característica de oscilar constantemente en su posición de equilibrio. Una balanza, usted sabe que una balanza, ¿cómo es, verdad? Sube y baja. Aleluya. Pues yo me recuerdo cuando íbamos al mercado con mi mamá, hermano. Ahí pesaban con 2 papas. Venían 2 papas de un lado y ahí le pesaba a la señora la balanza, y entonces ya le entregaba la libra de papa o de lo que sea. Pero es algo que oscila, va para arriba, para abajo, va para arriba, para abajo. Eso es lo que trae el jinete con el caballo negro. El jinete que sujeta la balanza puede representar una organización que coordina las políticas relativas a la producción y el suministro de petróleo, porque es el caballo negro. Eso ya lo ha oído usted, que juntamente con el mercado bursátil, es decir, la bolsa de valores, influyen en la economía mundial. Por eso es que nosotros vemos que la bolsa sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque eso es el caballo negro cabalgando sobre el mundo. Es una cabalgata que nosotros vemos y toda la gente lo mira y no lo ve. ¿Dónde está el caballo negro? Dicen, ahí está. Vaya a Wall Street, ahí se ve la cabalgata del caballo negro. Ellos suben y bajan el precio a su antojo. A su antojo. Aunque no digan amén los economistas. No les conviene. La palabra balanza es la palabra sugos, que traslada la idea de algo que oscila constantemente, y como se dice en economía, la única constante es el cambio. Entonces son movimientos económicos que mantienen el equilibrio entre pobreza y riqueza a nivel mundial. Ellos quieren empobrecer un país, le cierran las puertas de la economía y lo empobrecen. Eso lo hemos visto nosotros, por mucho que digan, hermano, que en Cuba viven en Cuba libre, ¿verdad? No, hermano. Ellos le cierran la puerta y lo empobrecen. Le abren la llave y se enriquece. Por eso que los países más ricos, hermanos, son aquellos que están bien alineados con la cabalgata del caballo blanco y del caballo del petróleo, el caballo negro. Ok, entonces vean esta gráfica. En esta gráfica se muestra, hermano, cómo oscila la economía todo el tiempo, constantemente. Eso no va a cambiar. Eso así va a ser.
el Producto Interno Bruto y en el tiempo se va ajustando. Hay periodos de depresión, entonces, en donde los economistas le llaman el fondo o periodos depresivos, y hay periodos en donde está el auge, la cima. Hay periodos que están en azul en donde se va recuperando la economía, y hay periodos en donde empieza una recesión, se empieza a bajar la gráfica. No es muy difícil entender eso, hermano. Imagínense, yo lo logré entender. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Aleluya. Y eso con base en el precio del petróleo y en el precio del dólar. Ellos quieren bajar. Dicen, no, ya hay muchos ricos, bajémosles. Ya hay muchos que se están ardiendo ricos. Empecemos a ponerle impuestos a la gasolina, impuestos a esto, subámosle el precio y empieza a bajar. Entonces ya dice a la gente, no, ya, tranquilo, hasta ahí puedes llegar. Después ya empieza a recuperarse, pero empieza a caer. Por eso es que cuando este caballo sale, le dicen, no toques el aceite y el vino. Ahorita le voy a explicar qué significa esto. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y el vino es, ¿verdad? El aceite y el vino. Entonces, eso está hablando, yo le puse ahí el título, hermano, de los biocombustibles. No le voy a hablar mucho de esto porque usted ha oído acerca de esto y lo hemos hablado. Son los combustibles que se convierten, los cereales se convierten en combustible, en gasolina. Entonces esto, hermanos, representa una pérdida, digamos, de alimentación, pero un enriquecimiento para los que producen este tipo de combustible, y no solamente para ellos, sino para todos aquellos que giran alrededor de esa industria de los combustibles. No dañes el aceite y el vino. Esdras 6:9 dice, todo lo que se necesite para la casa de Dios, novillos, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se dará día por día sin falta. Por eso es que la economía, como yo se la mostré ahí en esa gráfica que sube y baja, no afecta a la iglesia de Cristo. Usted no dice amén, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo depende del vino y del aceite. Del vino y del aceite. Entonces lo que hace Dios, hermano, es de que aparta para la casa de Dios a aquellos que van a dar para la casa de Dios. Y entonces, hermano, mire, ahí viene algo bien importante. Tan importante que yo le voy a pedir toda su atención para que no me malinterprete. Pero cuando nosotros hablamos de ofrendas y diezmos, no es simplemente, hermano, para cumplir con un requisito. No, sino es para que no falte el vino y el aceite en las casas de aquellos que nos ha tocado vivir el final de los tiempos. Porque los tiempos son difíciles. Y sin vino y sin aceite, es decir, sin esa riqueza, no sé, porque es la riqueza que Dios da, la que no añade tristeza con ella. Entonces, esa riqueza es la que nos va a sostener a nosotros, hermano. No nos va a sostener la economía que suben los precios o que bajan los precios o estar sujetos a eso que está ahí, hermano. La iglesia de Cristo tiene otra forma de sustento, y su sustento viene como sostuvieron a Elías en el arroyo de Querit, a través de una forma sobrenatural. Dios enviará su alimento, Dios enviará su vino, Dios enviará su aceite. Por eso es que estos eventos, mire, de alguna manera, hermano, nosotros los vamos a ver y los estamos viendo. Pero créame, hermano, con todo su corazón, no nos van a afectar.
no le van a afectar. En el nombre de Jesús, usted va a tener. Hay gente que se preocupa, van a cambiar el sistema de salud. ¿Qué vamos a hacer ahora para pagar lo que van a poner antes con el Obamacare? Ahora no sé cómo vamos a hacer. Hermano, Dios va a enviar, y Dios ya ha enviado la orden: no toques el vino y el aceite. No toques el vino y el aceite, porque eso es para mi pueblo. A mi pueblo hay que sustentarlo, y en medio de la economía que se está deprimiendo, mi pueblo va a ser bendecido, prosperado y enriquecido. Gloria a Dios. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón. Hermano, el mesón no es una mesa grandota, el mesón es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Entonces le pone aceite, le pone vino y lo mete a la iglesia. Eso habla no solamente, hermano, miren, no solamente de la unción, es que eso es lo que yo le he enseñado y hemos platicado tantas veces, ¿verdad? De la unción de Dios que no va a faltar, y gloria a Dios por eso, pero en lo material tampoco le va a hacer falta. Vino y aceite, y lo van a mantener con vino y aceite, como mantuvieron a Elías con pan y agua. Solo cámbienle los factores ahí, ¿verdad? Pan, vino, y agua, aceite, o viceversa. Aleluya. 2 elementos suficientes. Pero ahí estaba, mientras Jezabel estaba matando a todos los profetas, hermano, y mientras había hambruna por allá en Israel, los hijos de Dios siendo sostenidos, siendo sustentados. Aleluya. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado, apriscos para los rebaños. Entonces va a haber algo sobrenatural. Mire, cuando la iglesia empieza a desvirtuar su propósito, entonces la iglesia empieza a ser sostenida por esa serpentina económica. Por esa serpentina económica. Pastor, fíjese que ya tenemos como $200,000 en el banco. Invirtámoslos en la bolsa de valores. Y entonces la iglesia se empieza a desvirtuar. Entonces la iglesia empieza a pasar los problemas que pasa el mundo. Los trae a su casa, los trae a la iglesia, mete esos problemas. Entonces, hermano, miren, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Aleluya. El dinero guardado guarda mo. Hay que ponerlo en la obra. Y una de las cosas que, mire, y una de las visiones que Dios me ha dado en mi corazón, hermano, para esta iglesia, es que nosotros podamos enviar gente a las naciones. Gloria a Dios, diga. Yo no lo estoy pensando mandar a usted, hombre. Y que los podamos sostener, hermano. Y que se vayan a predicarle a los musulmanes, a los de Mahoma, a los esos, hermano, que ya no sé ni qué religiones hay en todo el mundo. A los de Buda, que les vayan a predicar, y nosotros, hermano, como iglesia, hermano, lo que vayamos recibiendo, el aceite y el vino, a ponerlo en eso. Aleluya. Ese es algo glorioso. Y que el Señor nos dé las fuerzas para hacerlo en el tiempo final. Ya se terminó el tiempo, hermano. Hablando de tiempo, ¿verdad? Ya no le hablé del caballo verde. Es de verde. Está verde todo el tema, hermano. Miré, y aquí un caballo verde, dice la Reina Valera del año 2000. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Deme unos minutos más y ahorita nos vamos, hermano. Porque esta palabra verde
En la mayoría de las Biblias lo traducen amarillento. Amarillento, pero amarillento no es un color, porque dice blanco, rojo, negro, debería ser amarillo, ¿verdad? Pero dice amarillento, entonces es una palabra que viene del griego kloros, que quiere decir verdoso, color pardo amarillo. Y la raíz griega que se utiliza acá dice que es una palabra que en la química puede referirse al gas cloro, que es el principio activo, la base de algunos compuestos utilizados en los que hoy se conoce como armas químicas. El color de este gas es amarillo verdoso. Por eso que se llama cloros, y se confunde mucho con lo que echan en las piscinas y con lo que hacen para descontaminar el agua, ¿verdad? Pero es un veneno. Y entonces de este cloros se desprenden, hermano, algunos compuestos, algunos derivados de esto, que son precisamente las armas químicas, que es una de las señales de tiempo final. Armas químicas, armas químicas. El gas sarín se utilizó en Estados Unidos en el año 50. Mire por dónde estamos, ¿verdad? 1950. El gas cloro se utilizó en Irak en el año 2007. El gas mostaza se utilizó en Siria y en la Primera Guerra Mundial, que fue por el año 1930 y algo. El agente 15 en el año 2013. Y el agente BX, que es un gas nervioso. Esas son digamos, armas prohibidas. Y precisamente este gas BX que le llaman, fue con el que mataron a Kim Jong-nam, que era el hermano de Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, para que se dé una idea. Entonces, esto, hermano, es una de las razones por las cuales los Estados Unidos bombardeó en Duma, ¿verdad? En Siria, Duma, esa ciudad que ellos bombardearon. ¿Por qué? Porque ellos habían utilizado ese gas en contra de su propio pueblo. Entonces, es la cabalgata de un caballo. Y un minutito y ahorita nos vamos. Mire, 5 minutos le voy a robar de esta noche. La palabra espada es la palabra rompaya, que quiere decir una cuchilla larga y ancha. La palabra hambre es la palabra limos, que quiere decir escasez de alimento o destitución. La palabra mortandad es sanatos, que quiere decir muerte o algo venenoso. Y las bestias de la tierra es la palabra serión, que es un animal peligroso. Ok, entonces ahí están prácticamente los 4 caballos. Yo digo que el próximo martes vamos a hablar un poquito acerca de qué relación tienen estos 4 caballos con el Estado Islámico y con la cultura musulmana. Esto está muy relacionado con eso, hermano. Pero ya nos demoramos bastante tiempo, así que